No. Bueno, pues muy buenas tardes a los miembros de la corporación, al señor secretario, al señor interventor, a los asistentes en este salón de pleno, a todas aquellas personas que nos siguen en su casa a través de la televisión. Va a dar comienzo la sesión extraordinaria, el pleno extraordinario del estado del debate del municipio del día 13 de noviembre de 2012. Y antes de pasar a analizar el estado del municipio por parte de los diferentes partidos políticos que forman esta corporación, a mí me gustaría decir lo que para este partido y este equipo de gobierno significa o le gustaría que significase este pleno del estado del debate del municipio. Nosotros nos gustaría o entendemos que este pleno debe desarrollarse con la finalidad de dar una visión de conjunto de lo que hasta la fecha se ha realizado en el municipio y de lo que queda pendiente por realizar. Nos gustaría que este pleno sirviese como una mesa de trabajo conjunta de todos los representantes municipales y que se centralice en una puesta en común de las diferentes propuestas que son necesarias para nuestra ciudad y no que entráramos en ataques y en desacreditación entre los diferentes partidos políticos, de forma que los ciudadanos pudieran pensar que estamos aquí por intereses partidistas y no por el interés de las personas que con su voto han permitido que hoy nos encontremos todos aquí. Y porque además estamos convencidos de que son muchos más los puntos que nos unen que los que nos separan. Dicho esto, vamos a empezar a hacer el análisis. En esta primera intervención, un análisis, vamos a intentar ser lo más exhaustivos posible. Espero que no se alargue mucho la intervención. Seguramente habrá muchas cuestiones que se queden en el tintero y espero que a lo largo del debate que mantengamos los distintos partidos políticos pues se vayan introduciendo aquellas cuestiones que al equipo de gobierno se le hayan podido olvidar o hayan podido no introducir en esta primera intervención. A nivel económico, destacar que dentro de la liquidación del presupuesto 2010 y siguiendo siempre lo recogido en los informes emitidos por el señor interventor municipal, nos encontramos que el ahorro neto legal era negativo en menos 78.440,98 euros, lo que suponía que el ayuntamiento veía eliminada su capacidad de pedir préstamos. En la liquidación siguiente, la del 2011, y continuando con lo recogido en el informe del señor interventor sobre la liquidación de este presupuesto, el ahorro neto legal pasó a más 444.625,88, lo que es una muestra de que las cuentas presentan un ahorro importante, pasando de esta manera a recuperar la capacidad del ayuntamiento a solicitar préstamos. Citando textualmente el señor interventor en su informe, lo que evidencia un mejoramiento. Siguiendo con los informes de liquidación, se obtiene en el resultado presupuestario de 2011 un superávit de 399.977,95 euros, lejos de los números deficitarios de otras administraciones, y se obtiene un remanente líquido de tesorería de 1.183.516,68 euros, muy por encima de años anteriores. Se ha conseguido reducir el gasto sin consignación de 2.491.434,73 del 2011 a 1.006.570,88 en el 2012, al haber destinado todo el remanente líquido de tesorería a la reducción del gasto sin consignación. Y además señalar que estos gastos sin consignación suponen que no queda ninguna factura sin pagar. Saben que los gastos sin consignación que se generan, algunos pueden estar pendientes de pago y otros no. En este caso, esas cantidades que quedan pendientes ya están todas pagadas. Se ha reducido el plazo de pago a proveedores aproximadamente en un 70%, lo que significa que los proveedores cobran en tiempo y forma sin que tengan que financiar a este ayuntamiento y evitando de esta manera la asfixia económica que en muchas ocasiones las administraciones producen en las empresas como consecuencia de los retrasos en los pagos. Y esto es consecuencia principalmente de que este equipo de gobierno decidió acogerse al plan de pago a proveedores aprobado por el actual gobierno central y que tan criticado fue por la oposición. En lo referente a los reparos, el balance también es positivo, ya que los datos registrados en 2010 fueron de 24 reparos que ascendían a un montante total de 323.032,99. En 2010 se redujeron a 21 por un montante total de 294.164,89 y en este año tan solo un número de 4 reparos por un montante total de 91.641 euros, lo que indica la transparencia y el buen hacer del equipo de gobierno según las reglas del juego de la administración pública. Respecto a la deuda a largo plazo de nuestro ayuntamiento, pasamos de una cuantía de 4.551.295,64 euros en el año 2010 a una cuantía de 3.594.973,36 euros en el año 2011,
lo que supuso una reducción del más del 20% al final de año. La deuda a largo plazo al día de la fecha es de 5.271.157,73 euros, aumentándose respecto al 2011 en 1.676.184,70. Menor cuantía que la suma de los préstamos solicitados por este ayuntamiento en concepto de pago a proveedores, que asciende a 1.440.840,67 euros, y préstamos para inversiones de 752.000 euros. La suma de ambos asciende a un montante total de 2.192.840,67 euros. Después de dar tantas cifras, pues quiero explicar que esto lo que quiere decir realmente, y poniendo un ejemplo un poco más sencillo, es que si se ha pedido en este tiempo 100.000 euros de préstamo, la deuda tan solo se ha incrementado en 75.000 euros. Por lo tanto, esto es lo que evidencia el enorme esfuerzo que se está realizando en lo que a la amortización de préstamos se refiere. Aparte de los datos expresados a cuanto a deuda se refiere, también tenemos que señalar pues, que hay otro tipo de deudas que tiene el ayuntamiento, y debemos destacar sobre todo una, que es la del agua. El ayuntamiento tiene una deuda por el agua a finales de 2011 de 792.209,15 euros. Esto supone un lastre muy importante para las arcas municipales al tratarse de una deuda reconocida pero no pagada. Esta cuantía que yo he citado como una deuda que tiene el ayuntamiento es consecuencia de deudas acumuladas que vienen provocadas desde el año 2005 y que se ocasionan como consecuencia del déficit de tarifa que tenemos, porque se compra el agua a un precio más caro del que se vende. Por lo tanto, teniendo en cuenta que existía esta deuda, la única opción que existía para equilibrar ese déficit y evitar que la deuda siguiera aumentando, porque al final esta deuda que tiene el ayuntamiento se tiene que pagar, y la tiene que asumir el ayuntamiento, y el ayuntamiento, los fondos de los que se nutre son de los ciudadanos. Por lo tanto, al final esta deuda tenía que salir del bolsillo de los ciudadanos. Se vio que la única opción era subir la tasa del agua, de forma que con esto se consiguiera vender al mismo precio que se compra el agua y que realmente sea pagada por las personas que se consumen. Si el ayuntamiento sigue incrementando esa deuda, al final el ayuntamiento, vía subvenciones, tiene que pagar esta cantidad de dinero a la empresa en Matosiria. Saldrían del arca municipal y todos los ciudadanos deberían de pagarlas por igual. De esta manera es cierto que se produce un incremento, pero va a ir a aquellas personas en función del consumo de agua que tengan. A nivel de inversiones, señalar que las inversiones que se han realizado hasta la fecha han sido la creación de un tramo de doble sentido carril bici, el saneamiento, abastecimiento, alumbrado, pavimentación de la calle Santa Juana y María, climatización de la sala de exposiciones, climatización nueva en el área de adultos de la biblioteca, sustitución de césped natural por artificial en la rotonda del parque y del polígono, arreglo del parque de los Allozares, asfaltado de la calle Nicaragua y arreglo de bacerado en el polígono industrial, renovación de las pistas exteriores del polideportivo Matías Prado, arreglo de caminos rurales, aparcamiento provisional de camiones, 180 nichos, adaptación de los terrenos colindantes al cementerio y tanatorio municipal para aparcamiento, construcción de pistas de pádel en la Loma de los Santos, centro de formación de energía renovable en la calle Padre Nuestro, en este caso la terminación. Se encuentran en ejecución la ampliación y terminación del centro social en el barrio del Olivo, la creación de la zona de pérgolas en el parque municipal, el camino alternativo al puente de San Sebastián y la realización de cunetas de hormigón en caminos rurales. Y hay pendientes de ejecutar el cerramiento del parque Pablo Neruda, asfaltado del aparcamiento del antiguo mercado de Abasto, adecuación del mercado provisional de Abasto, rotonda de intersección calle Cristóbal Colón, calle Consolación, carretera de Córdoba, arreglo de pavimentación de calle El Agua, construcción de 90 nichos, asfaltado de calle, aseo en zona de recreo en el Parque de las Quebradas, arreglo de caminos rurales, reforma en el Palacio Municipal, contenedores soterrados en la plaza del Ayuntamiento, pavimentación y acerado en calle Argentina, sustitución y renovación de instalación lumínica en Avenida de Jaén. De estas obras que acabo de detallarles y que están pendientes de ejecutar, 4 están ya adjudicadas y pendientes de inicio de la obra. Estas 4 que ya están adjudicadas y pendientes del inicio de la obra son el asfaltado del aparcamiento, el arreglo del mercado, la luminaria de la avenida de Jaén y los nichos. Respecto al área de empleo, o en concreto vamos a hablar de las bolsas de trabajo, yo informar y decir que es cierto que la primera decisión que tomó este equipo de gobierno fue eliminar los contratos que hasta la fecha se venían realizando
a personas para que pudieran acceder a la prestación por desempleo o a la ayuda familiar y que normalmente tenían una duración de un mes. Esta decisión que toma el equipo de gobierno viene fundamentada por 3 razones principalmente. La primera es por la existencia de un informe jurídico que emite el señor secretario municipal en el que se nos informa de la ilegalidad de los citados contratos. En segundo lugar, por la vulneración del derecho de todas aquellas personas que integran los listados de la bolsa. Y en tercer lugar, por el sobrecoste económico que esto supone para la Administración y la sobredimensión del personal en algunos servicios. Había momentos en el que en algunas ocasiones, en determinadas áreas o en determinados servicios, pues por ejemplo se llegó a dar la situación de que había 22 personas contratadas en el servicio de jardinería o 25 personas en el área de limpieza vial. Y yo sí quiero decir que esta decisión no es cuestión de unas políticas de derecha ni de izquierda, esto es una cuestión de cumplimiento estricto de la ley y que bueno, que al fin y al cabo nosotros somos servidores públicos y que estamos obligados a acatar la ley. A esto hay que añadirle, y además es por todos conocido, digo por todos los miembros de esta corporación, la cantidad de reclamaciones y pleitos a los que se ha visto sometido el ayuntamiento. Y esto supone un gran desembolso económico al tener que sufragar los gastos de los pleitos, las indemnizaciones, los salarios de tramitación, las costas. En definitiva, una gran cantidad de dinero. Y esa gran cantidad de dinero sí que se podía haber destinado a la creación de empleo directo por parte de la Administración, pero un empleo estable y siguiendo los trámites legales pertinentes. Comentar que actualmente el funcionamiento de las bolsas de trabajo es la llamada por orden riguroso de baremación y cumplimiento íntegro del tipo de contrato previsto en el reglamento para cada una de las bolsas. Esto ha supuesto que en 16 meses se hayan agotado 2 de las mismas y que se ha llegado al consenso con el resto de partidos políticos que hasta tanto se cree el nuevo reglamento y las nuevas bolsas, pues que el acceso a esas bolsas que ya están agotadas se haga mediante oferta de empleo público al SAE, una posterior baremación y la selección de las personas que han sido llamadas por un tribunal formado, en este caso por personal municipal, sin el que en el mismo intervengan los políticos. Comentar igualmente que respecto del resto de programas que se venían desarrollando, tales como Andalucía Orienta, Centro de Información a la Mujer y la Unidad de Empleo de Mujer, que los mismos se han seguido manteniendo, aun cuando los importes de las subvenciones que venían sufragando, bien la totalidad o parte, se han visto considerablemente reducidas. Así cabe señalar que, por ejemplo, el Servicio Andalucía Orienta ha visto minorada su cuantía en un 10% y el Centro de Información a la Mujer se ha visto reducido en más de un 50%. Esto supone que el Ayuntamiento, para mantener los citados servicios, debe de asumir en los presupuestos propios municipales estas cuantías. Y esto deja ver el esfuerzo económico que se realiza y la apuesta que este equipo de gobierno hace por las políticas activas de empleo y el mantenimiento de los puestos de trabajo. En cuanto al taller ocupacional, señalar que se ha incrementado el número de horas de una de las monitoras del citado centro, pasando su contrato de 12 horas a 25 horas semanales, con el fin de mejorar el servicio para los usuarios. Respecto a la guardería municipal, se ha dado estabilidad a 7 educadoras, 6 a tiempo completo y 1 a tiempo parcial, las cuales ya venían prestando sus servicios con contratos temporales y, en este caso, ante una reclamación se les reconoció el carácter indefinido. Señalar igualmente que respecto a la guardería municipal, porque además me imagino que habrá sido una cuestión que a todos nos habrá llegado, bueno, pues y además yo creo que debemos sentirnos muy orgullosos y es la gran demanda de personas, el gran número de usuarios que han querido el gran número de padres que han querido que sus niños estén en la guardería municipal. Con lo cual es cierto que nos encontramos con una infraestructura que bueno, se ha quedado un poquito pequeña y que ojalá en un futuro pues podamos ver o establecer los mecanismos que nos permitan incrementar esta guardería para que sean más los niños que puedan disfrutar de ella. Entonces, en este sentido es una situación agridulce, contento, y además creo que debemos de estar contentos todos porque es señal de que se presta un buen servicio, pero la pena es no poder dar cobertura a todos los usuarios que así lo demandan. En el ámbito de servicios sociales, señalar que también se ha incrementado la partida de emergencia social en el presupuesto municipal en un 25%, con el fin de poder dar mayor cobertura a los ciudadanos con especiales necesidades. Respecto a nuevas actividades que vienen a completar las ya desarrolladas en el área de la mujer, destacar talleres de preformación para el empleo con una duración de 20 horas,
y un taller de biodanza con una duración de 30 horas, decir que son totalmente gratuitos y que se están desarrollando con el 100% de las plazas cubiertas. Se va a poner en marcha otro taller también, que se llama Taller Yo Puedo, con una duración de 10 horas y que se pretende ejecutar en este mes. Y de igual forma, también se están impartiendo los primeros talleres para mayores, también de forma gratuita, se llaman Activa tu Mente, el programa se llama Activa tu Mente, también están cubiertas el 100% de las plazas y estos talleres principalmente van dirigidos para la recuperación de la memoria mediante juegos y actividades con el ordenador, recuperación de fotografías antiguas, correo electrónico y actividades de ocio y tiempo libre. Están dando muy buen resultado y la verdad es que la gente está bastante contenta con ello. Respecto al área de servicios municipales, destacar que dentro del ámbito de servicio y mantenimiento urbano se ha procedido a la organización, inventariado y control de entrada y salida de material en las instalaciones de Bernal, lo que ha supuesto pues llevar un mayor control en cuanto a los equipos que salen, los equipos que entran, para así tener controlado. Había muchísimo material, muchas veces esa desorganización hacía que se tuvieran que comprar determinados elementos que sí que se encontraban allí en las instalaciones, aparte por llevar un poco el seguimiento del deterioro de todos los elementos que se utilizan a la hora de hacer cualquier tipo de reparación en las calles. Se ha designado o se ha puesto una central de compra, para ello se ha designado una persona que es la que se encarga de centralizar todas las compras y con el fin de pedir diversos presupuestos, teniendo en cuenta que siempre, y siendo el criterio que a presupuestos donde sea un poquito más caro, pero sea de aquí de Torredonjimeno, siempre se coge al proveedor de Torredonjimeno, y en caso de que no haya ningún proveedor de Torredonjimeno, pues siempre vamos al presupuesto que sea más económico. Esto ha supuesto un gran ahorro en esta área. Podría decirles muchísimos ejemplos, pero les puedo, por ejemplo, poner un ejemplo muy sencillo, y es la baldosa roja blanca, que además la conocemos todos porque está puesta en todas las calles, pues ha pasado de costar 13,31 euros a 7,2. Y entonces esto ha supuesto así en muchísimos elementos y muchísimos materiales, muchísimos productos, pues está suponiendo un gran ahorro en el área de infraestructura, o en este caso en servicios municipales. También se ha procedido en este área a la adaptación y organización de acopios de residuos. Se han establecido unas zonas clasificadas para cada uno de ellos y así se optimiza su eliminación, la clasificación y el transporte, así como la limpieza de las instalaciones. Y de igual forma se ha procedido a una distribución equitativa de la contratación de los servicios de maquinaria y transporte entre las distintas empresas locales. Antes solamente existía una empresa que era la que se encargaba de la maquinaria y del transporte, y ahora lo que se ha hecho es a todas las empresas municipales que se dedican a esta materia, pues se ha hablado con ellos, se han puesto de acuerdo para que todos oferten el mismo precio, se hace un sorteo y cada 3 meses entra a trabajar una nueva empresa para que todos puedan trabajar con el ayuntamiento. En el área de limpieza, pues señalar que aunque somos conscientes de que el servicio presenta determinadas deficiencias, es evidente que no siempre nuestra ciudad, nuestro municipio está en las mejores condiciones de limpieza. Bueno, pues es verdad que es un caballo de batalla que tenemos, que debemos de establecer los mecanismos para que ese servicio sea más eficaz y más eficiente. Entendemos que con las nuevas instrucciones que se le han dado al jefe de servicio, estas condiciones deben mejorar. Y bueno, y si no, pues será cuestión de seguir trabajando de forma que este servicio público pues se dé en las mejores condiciones posibles. Dentro del ámbito de la limpieza, pero quizá muy vinculado con el tema del medio ambiente, señalar también que actualmente se procede a una recogida selectiva en el servicio de limpieza. Sobre todo le voy a poner un ejemplo: cuando el domingo en el mercadillo, que hay muchos cartones y todo eso, pues se procede a la recogida de esos cartones, que van de forma independiente y se quedan bien seleccionados para que luego venga Resur, lo retire y puedan proceder a su reciclaje. De igual forma, también se ha procedido a la clasificación de muebles, diferenciándolo entre los electrodomésticos,
porque antes se antes se apilaban sin clasificar. Y bueno, también señalar que para facilitar un poco las labores de limpieza de los diferentes servicios municipales, pues tal como en el cementerio, en la piscina, en el campo de fútbol, en el mercadillo, pues se habilitaban unas cubas contenedores, y esas cubas contenedores, la gestión y el transporte eran contratados a una empresa privada. Con el fin de economizar y de optimizar los recursos que dispone el ayuntamiento, teniendo en cuenta que el ayuntamiento tenía contenedores para poder hacerse función, pues lo que se ha decidido es que sea el propio ayuntamiento el que asuma este servicio. El ayuntamiento deposita esos contenedores en los diferentes lugares que les acabo de comentar, y la retirada del mismo se hace con el camión municipal. Y esto ha supuesto un ahorro de 23.750 euros, lo que se acredita con el informe que se emite por el por el servicio de limpieza de este ayuntamiento. Y luego sí que me gustaría destacar, en concreto, respecto del área de servicios municipales, porque además considero que es de justicia la atención personalizada que por parte del concejal se realiza con los ciudadanos. Se ha permitido agilizar mucho las demandas que por parte de los ciudadanos se hacen al ayuntamiento en este sentido, y es muchísimas las ocasiones en las que el concejal acompaña al ciudadano. Entendemos que además es una obligación y está dentro de nuestras funciones acompañar al ciudadano para visitar in situ el problema que el ciudadano tiene, tener un conocimiento más exhaustivo de lo que hay y informarle en primera persona de las posibilidades que hay o no hay en cuanto a la solución de sus problemas. Pasando al área de cultura, festejo y educación, en el ámbito de festejo, pues señalar que en el marco de este área, que uno de los objetivos que se marcó este equipo de gobierno fue mantener todo y cada uno de los actos o fiestas que hasta el momento se disfrutaban en nuestra localidad, e incluso incrementarlos si así era posible, pero teniendo una premisa, y era el no incrementar la partida presupuestaria destinada a festejos. Entendemos que este objetivo se ha cumplido con creces porque se ha reducido la partida presupuestaria de actividades en un 30% respecto a la de años anteriores, y se ha conseguido mantener e incluso incrementar las actividades. No solo se ha disminuido la partida de actividades en cuanto al área de festejo se refiere, sino que también se ha producido una disminución en la partida correspondiente por ejemplo, en el tema de la iluminación ornamental. Esa partida se ha reducido en más de un 18%, pero eso no ha supuesto una merma en la calidad y en la cuantía del servicio. Se ha conseguido reducir el coste, pero sin embargo, por ejemplo, en la ornamentación navideña se pudo observar que había barrios donde nunca se había procedido a la iluminación de los mismos porque se habían iluminado. Con lo cual se consigue un doble objetivo, el de reducir ese coste, pero incluso mejorar el servicio. También ha supuesto un ahorro el cambio de las bombillas que se venían utilizando en los citados ornamentos, porque estas han pasado a ser de LED, y esto ha supuesto también un ahorro energético a la hora de la emisión de las facturas al ayuntamiento. Y para ello, bueno, pues en este caso la verdad es que no ha hecho falta una varita mágica, sino simplemente ha sido controlar, gestionar y buscar el ahorro. Señalar que dentro de las nuevas aportaciones de este equipo de gobierno, con la finalidad de engrandecer nuestras fiestas, pues destacar la apuesta del equipo de gobierno de trasladar la feria de día, porque sí que el equipo de gobierno no quiere asumir como propio el establecimiento de la feria de día, porque es cierto que eso se instauró en la anterior legislatura, pero sí el modificarlo al recinto de las Quebradas por entender que era un espacio más idóneo para su celebración. Y bueno, del resultado de esta iniciativa me van a permitir que no sea yo quien le hable de ella, porque bueno, yo creo que fueron los propios ciudadanos los que con su presencia hablaron en su momento y cuando se celebró la fiesta, en este caso la feria. Destacar dentro de la Concejalía de Festejos, como otra de las novedades, el cambio de ubicación de los fuegos artificiales, un cambio que considerábamos que era conveniente. Al tratarse de un espacio más amplio, iba a permitir una mejor visión y un mejor lucimiento de los mismos, así como una mayor seguridad para los ciudadanos, y señalar también que con un coste bastante inferior. Ha costado un 18% menos que el anterior espectáculo piromusical que se celebró aquí en Torrejón Jimeno.
Señalar, antes de terminar, el apartado referido a fiestas, que aun cuanto pueda parecer que, dada la situación actual en la que nos encontramos, sería aconsejable pues incluso reducir más esta partida, que no debemos olvidar nunca que al final las ferias, las fiestas de cualquier localidad, y que nuestro municipio no puede ser diferente, no dejan de ser una seña de identidad, de su cultura, de sus gentes, y que además supone que el ciudadanos de otras localidades y del resto de la provincia, pues bueno, nos visiten, consuman en nuestros comercios, en nuestros establecimientos locales, lo que supone pues una actividad económica, un desarrollo empresarial y por ende la generación de empleo. En el área de educación, señala que principalmente la finalidad de esta concejalía era dar cobertura a toda la comunidad educativa dentro de nuestras competencias, y una de ellas es estar al servicio de los centros educativos y fomentar desde la Administración todo lo que nos compete en cuanto a reparación y mantenimiento de los colegios públicos. Se ha intentado, seguramente nos habremos equivocado en algunas ocasiones, o no habremos llevado tiempo, o no habremos podido dar respuesta inmediata, pero se ha procurado estar al lado de cada director de los diferentes centros, atendiendo lo antes posible cada una de sus peticiones. Se han acometido varias obras necesarias, se han dotado de elementos que eran muy importantes poner en algunos colegios. Se ha puesto el aljibe nuevo en el colegio Tosiria, se ha puesto una verja en el mismo colegio para poder separar los patios del recreo de la entrada al colegio, evitando así las posibles escapadas de los más pequeños por algún descuido inoportuno que se pudiera ocasionar, aumentando de este modo la seguridad en el centro a la hora de los recreos. Se han sellado los cierres de este colegio, que tenían problemas de entrada de agua cuando llovía. Se han reparado los cristales, las vallas perimetrales constantemente destrozadas por los chicos mayores ajenos al centro. Ha habido una serie de problemas eléctricos de carpintería, que han sido muchos los que se me han planteado y se han resuelto. Hacer una mención importante a que se han centralizado todas las peticiones a través de la concejalía, y que esto ha dado resultado en tiempo y forma, porque ha sido el concejal del área quien se ha preocupado constantemente de que los problemas se fueran resolviendo. Señalar de igual modo que se han mantenido las ayudas en material escolar, 125 ayudas de 24 euros cada una, 3.000 euros en total, y las subvenciones para educación de 15.000 euros. Se han mantenido las subvenciones a la Feria del Libro con una subvención final de un 8,3% con la participación de 3 librerías. Se llevan a cabo actividades educativas conjuntamente con los centros que nos piden colaboración, como es el caso de las rutas teatralizadas que se han hecho en el IE Santo Reino con el motivo de la visita de intercambio con el centro educativo, que el Teatro Municipal se cede gratuitamente a centros que nos lo solicitan, como la prolongación de las instalaciones educativas públicas. Entendemos que el Teatro Municipal pues, se puede utilizar como una instalación educativa, y este es el objetivo de que se les ceda gratuitamente, pues para que puedan hacer clausuras, conferencias o actividades escolares para los más pequeños, a las que se han incorporado 9 diferentes actividades, como por ejemplo el planetario, iniciación a la ópera, talleres de reciclaje o reforestación, por señalar algunos. Se ha llevado a cabo por primera vez en el 2011 y se ha consolidado en el 2012 en nuestro municipio una gala de inauguración del curso escolar que llevábamos en nuestro programa electoral. En este caso consistía en el homenaje a profesores que se jubilan y el reconocimiento a los mejores expedientes académicos de todos y cada uno de los ciclos formativos y educativos que existen en nuestra ciudad, incluido el Centro de Educación Permanente. Potenciamos el fomento de la lectura con ilustradores de libros, cuentacuentos y visitas a la biblioteca. Y a partir de este mes de octubre los centros educativos han sido notificados de la existencia de una nueva oferta educativa que en el Ayuntamiento pone gratuitamente a su disposición, como es la exposición permanente de fósiles testigos de vida, que es único en la provincia de Jaén. Oferta que además se ha extendido a todos los centros de la provincia por escrito desde la Concejalía de Educación, con la finalidad de dar mayor difusión y atraer a la comunidad educativa a nuestra localidad, con el fin de que puedan conocer todas las excelencias que nuestro municipio tiene. En el ámbito de cultura, partimos de la base de que Torredonjimeno goza de un gran patrimonio artístico histórico, y bueno, y que sin querer desmerecer los encantos que tienen nuestras calles, nuestras plazas, nuestra gente y en definitiva todos nuestros barrios, pues no podemos obviar, y yo creo que es un monumento, una infraestructura, sí, un monumento que es por excelencia, que es el castillo de nuestra localidad. Por eso este equipo de gobierno desde el inicio tuvo claro la necesidad de actuar en él, de forma que se convierta en un futuro, y esperemos que no sea muy lejano, en un referente de nuestra localidad. Ante la situación en la que se encontró el castillo, se han solicitado subvenciones, las cuales en su mayoría han sido denegadas, pero también quiero decirles que
hace 2 o 3 días recibimos la grata noticia de que se ha concedido una subvención de 70.000 euros para el acondicionamiento del muro del castillo y de la torre, que está en malas condiciones. Por lo tanto, una cantidad de dinero que se va a poder invertir al castillo, que además una parte en concreto que era muy necesaria. No obstante, y ante no haber cantidades previstas en el presupuesto y la dificultad al no obtener subvenciones, bueno, pues con los recursos propios municipales, pues intentamos proteger el inmueble en la medida de nuestras posibilidades. Una de las cosas que se hizo fue poner tela metálica en todas las posibles entradas del mismo, porque había un problema de que el artesonado que se había restaurado con la escuela taller pues se había convertido en un palomar, y eso estaba provocando numerosos daños desperfectos en el mismo. Con esto se ha evitado pues que ese palomar siga creciendo y que no se dañe este artesonado o el edificio en sí. También se han hecho diversos arreglos, como la limpieza del suelo de cristal, se han limpiado las rocas, las ánforas, se ha renovado el albero, se ha dotado la zona con unas turbinas. Esto proporciona una corriente de aire, lo que hace que no se condense el agua y no se estropee ni el suelo de cristal, ni las piedras ni las ánforas que hay debajo. Se han comprado nuevos postes de iluminación para la entrada del castillo porque estaban rotos y estropeados, y eso hacía que se creara una mala imagen para la entrada tanto al centro de interpretación del tesoro visigodo como a la actual exposición permanente de fósiles. Y bueno, y en breve se va a proceder a demoler las naves del patio del castillo. Esto va a permitir una mejor vista del mismo desde la calle Virgen de la Angustia. Y bueno, con el fin de dar realce a nuestro castillo, también se consideró que por eso era el lugar más idóneo pues, para ubicar esa exposición permanente que ya he mencionado anteriormente, de fósiles testigos de vida, que no deja de ser un regalo para este ayuntamiento, y agradecer una vez más a don Manuel Cañada la deferencia que ha tenido con nuestro ayuntamiento pues por cedernos sus piezas para que hoy en día podamos tener esa exposición permanente. En cuanto a las actividades culturales, las actividades de cultura han sido muy variadas y numerosas. Señalar que el mercado medieval se ha conseguido hacer más grande y accesible con un 30% del presupuesto que en los anteriores, que la Navidad se ha sacado a la calle con villancicos en las zonas comerciales para fomentar la salida de los ciudadanos por estos barrios. También desde el ámbito, dentro de las actividades culturales, hubo un objetivo muy claro, y era intentar traer a Torredonjimeno a todos aquellos actores, cantantes y artistas con una característica común, y era que fuesen procedentes de Torredonjimeno, y así hemos tenido la oportunidad de disfrutar pues, del Brujo, de Paco Dama, de Alfonso Vergara, del Mago Octavio. Este ha sido uno de los objetivos para fomentar la cultura y el reconocimiento, en este caso, de nuestros tosirianos en nuestro municipio, porque muchas veces suele pasar que teniendo grandes actores, artistas o grandes personalidades en la localidad, pues que quizás no se le da la importancia ni la relevancia que merecen. Señalar que el teatro han sido numerosas las actuaciones que se han realizado de distintos estilos, de humor, musical, infantiles, conciertos, ópera infantil, carnavales. Se están haciendo muchísimas actividades con el personal justo e intentando controlar mucho la cuestión de las horas extraordinarias, que como todos saben es un tema que tenemos encima de la mesa y pendiente, el intentar reducir esos costes de horas extraordinarias. En ello se está, y bueno, pues se está intentando dentro de cada concejalía y dentro de cada área intentar controlar en la medida de lo posible que no haya ese desborde de horas extraordinarias. Al igual que las actividades que he señalado, también se han realizado en el teatro actos benéficos, actos políticos, tanto municipales como privados, y bueno, que se ha intentado dar cobertura a todas las personas que han solicitado el teatro, este espacio escénico que tenemos, al tratarse de unas instalaciones municipales, e intentar darle el mayor uso que para eso entendemos que están.
Señalar también que aunque desde que estamos como equipo de gobierno no se ha recibido ningún tipo de ayuda para libros, pues que nuestra biblioteca pues no se han dejado de comprar novedades, para de esta forma los lectores no se quedarán sin sus libros nuevos para mantener el fomento de la lectura, como un objetivo importante que queremos resaltar junto a la presentación de libros, tanto de escritores locales como de toda aquella persona que nos lo solicita. Es una actividad que se está tomando con una cierta asiduidad en el Salón de Actos de la Casa Municipal de la Cultura, donde también hemos modernizado y acabado las instalaciones para la sonorización y puesta en marcha de los equipos de audiovisuales que estaban sin terminar. Decirles que este año, si no hay ninguna novedad y todo va bien, pues que se celebrará el primer mercado navideño, que en principio está previsto que se celebre en la Plaza de Santa María. Y bueno, la finalidad de esta actividad es promover el consumo de productos típicos en estas fechas, mantener las costumbres tradicionales de los ciudadanos de Torredonjimeno y bueno, un poco la idea de que se monte en Belén y la elaboración de los dulces típicos de esta época. Señalar de igual forma que la sala de exposiciones también ha sido arreglada y climatizada, que tiene una gran actividad en exposiciones de todo tipo, de cultura, pintura, escultura, manualidad y bolillos, trajes de carnaval, cofrades, es decir, también un espacio municipal al que se le ha intentado dar la mayor cobertura posible. Se han mantenido los concursos y certámenes que ya se venían realizando, si bien los mismos se han adaptado a la nueva situación económica. Y bueno, también decir que se ha dado publicidad de toda la información cultural en la web, donde para que todos los ciudadanos tuviesen acceso a conocer cuáles son las actividades que desde el Ayuntamiento se desarrollan en esta área. Y bueno, se han habilitado una serie de puntos fijos de información de eventos culturales en diferentes zonas y puntos de la ciudad: el barrio de San Roque, El Olivo, Plaza de la Constitución, calle Caballero, Mercado de Abasto, próximamente en la calle Cruz Jiménez y en el barrio del Ranar. Todo para que la información llegue a cuanta más gente, mejor. En el área de agricultura, señalar que para este equipo de gobierno una de las grandes prioridades, ya que entendemos que es el motor económico de nuestra ciudad, era el tema de los caminos rurales. Entendíamos que era una asignatura pendiente, no porque en anteriores corporaciones no se haya hecho un esfuerzo para el arreglo de los mismos, pero sí entendíamos que era necesario incrementar económicamente para, por lo menos, conseguir tener la mayor parte de caminos adecuados y adecentados pues, para la época de la recogida, principalmente la campaña de aceituna, y en general para que en este caso las personas que se dedican a la agricultura pues no se viesen impedidos a poder desarrollar su labor. Por eso la cuantía en inversiones en caminos rurales ha ascendido a una cantidad de 812.000 euros que se han destinado y que se van a destinar en el montante total, de las cuales ya se han ejecutado más del 50%. Es decir, que dentro de esta cantidad de esos 812.000 euros, es de justicia también señalar que 200.000 euros han venido por el plan encaminado, por lo tanto no han sido recursos municipales, sino que han venido de otra administración, lo cual viene a sumar al esfuerzo que por parte del Ayuntamiento ya se está realizando. Teniendo en cuenta también que el agua es un recurso muy importante y muy necesario para los agricultores, pues en este caso el concejal del área se está preocupando por el tema de los veneros y ver la posibilidad de aquellos que estaban en mal estado y a ver si se podía recuperar alguno. Se ha conseguido recuperar uno de los veneros que ha permitido que llegue el agua, en este caso al pilar del cementerio, porque se ha recuperado el venero de la antigua fábrica de cemento. Y además se están haciendo estudios de ubicación de algunos aljibes pues para la utilización por parte de los agricultores, para que cuando llega el problema de tener que llenar las cubas y todo eso, pues no se encuentren con el problema que existe actualmente, e intentar darle cobertura a esta demanda que han solicitado ellos. En cuanto al área de deporte, comentar que también se ha producido una reducción del gasto presupuestario en un 24,68% en los últimos presupuestos.
Se han mantenido las actividades que ya se han venido desarrollando y que además se han aumentado con otras actividades dentro de la concejalía. Señala de igual modo que se ha constituido el Consejo Local de Deportes con la aprobación de su estatuto y la constitución de la Asamblea General de la Junta General del Consejo, y que se ha presentado la Memoria Anual de Deportes del año 2013, que se siguen manteniendo las actividades deportivas que ya se venían desarrollando, como he dicho hace un momento, si bien se han introducido nuevas actividades como el aerobio infantil y el pádel infantil. En cuanto al aerobio y a la gimnasia de mantenimiento, decir que se han incrementado las clases de 6 clases a 7 clases por la demanda que por parte de la usuaria o usuarios había, y para dar una mejor cobertura y una mejor calidad de las mismas. Y en cuanto a las escuelas de verano, señalar que tanto de baloncesto como el campeonato de verano de baloncesto es otra de las grandes novedades dentro de las actividades deportivas de la concejalía, en colaboración en este caso con el CB Tosiria. Dentro de los equipamientos deportivos, pues se puede señalar la renovación de las pistas exteriores de fútbol, sala y baloncesto del Matías Prat, la colocación de piletas de agua en las instalaciones del Matías Prat en la Loma de los Santos, colocación de moqueta en el perímetro del campo de fútbol de la Loma de los Santos para evitar deslizamiento y evitar caídas, colocación de redes de protección en los campos de fútbol 7 en la Loma de los Santos, colocación de nuevas canastas de minibásquet en el Matías Prat, realización de una nueva pista de pádel. Se ha comprado material deportivo para las distintas actividades que se realizan, como gimnasia de mantenimiento y multideportiva. Se han comprado marcadores portátiles, una serie de equipamientos que eran necesarios y que poco a poco se irán completando según las necesidades que se vayan observando. Y en cuanto a la piscina, se ha distribuido el desarrollo de actividades y de apertura, se ha optimizado este recurso y se ha obtenido un ahorro sobre el gasto inicial presupuestado de un 19,5%. Es decir, sobre el gasto inicialmente presupuestado se ha realizado un ahorro de 76.000 euros al día de la fecha. Se han incorporado actividades nuevas como curso de natación infantil por las mañanas, matronizada, y se han ofertado natación para alumnos con necesidades especiales. Se ha permitido la natación libre o personas que quisieran acceder a la piscina, bien por recomendación médica o terapéutica o por entrenamiento de ejercicio físico. Y se han seguido manteniendo los cursos de natación para adultos, aquaerobio y natación para las diferentes edades por la tarde. En cuanto a la Concejalía de Promoción Económica y Desarrollo Local, señalar que dentro de esta concejalía se pueden destacar las diferentes actividades que se vienen desarrollando para el fomento empresarial que se realiza en coordinación con la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Torredonjimeno. Dentro de las actividades, señalar como novedad el Día del Lector, que ya viene realizando su tercera edición desde el periodo de finales de 2011 y el año 2012. Se está proyectando una campaña para que se compre en el comercio tosiriano, que muy pronto verá la luz. Se vienen manteniendo las actividades como la Ruta de la Tapa, jornada gastronómica, la realización de la Feria Multisectorial, que se ha realizado su segunda edición en este año. Se han mantenido diferentes conversaciones y reuniones con empresas del sector empresarial, del sector servicio, de alimentación y de energía para su instalación en el municipio de Torredonjimeno. Se han dado soluciones a demandas al sector del transporte, con la apertura en este caso del aparcamiento provisional de camiones, que ya era un proyecto que venía de la anterior legislatura. Tras diferentes reuniones mantenidas con el sector, bueno, pues se ha llegado a un acuerdo donde ellos son los que se encargan en cierta manera, de la explotación o de la control de ese aparcamiento. Y a partir de ahora se va a hacer una planificación exhaustiva con los diferentes sectores productivos de la red empresarial y comercial de Torredonjimeno, a fin de que nos traslade cuáles son sus inquietudes y sus demandas para poder establecer un plan de actuación directo con las empresas, los comercios de Torredonjimeno, de forma que desde el ayuntamiento se pueda incentivar y se pueda potenciar al tejido empresarial, que al final son los generadores de empleo. En cuanto a señalar también que, bueno, de todo es sabido que en el área de promoción económica tenemos pendiente el tan ansiado y deseado proyecto de la planta de biomasa, que esperamos que pronto se pueda haber solucionado. De las informaciones que tenemos a fecha de hoy, simplemente decir lo que ya se ha venido diciendo, y es que la empresa sigue manteniendo el aval, lo cual es señal de que siguen apostando por la localidad de Torredonjimeno, porque también se nos ha trasladado que en otros municipios han procedido a la retirada del mismo. Y bueno, seguir haciendo las gestiones pertinentes y esperar que por parte del ministerio correspondiente, a la mayor brevedad posible, se pueda
dicten la nueva normativa que permita la regulación de estas empresas y que la implantación de la empresa de biomasa sea una realidad aquí en Torredonjimeno. Respecto al área de juventud, señalar que por primera vez en unos presupuestos municipales se habilita una partida destinada exclusivamente a políticas específicas de juventud, y en este caso fue por un importe de 18.000 euros, que asimismo se han procedido a solicitar cuantas subvenciones han sido convocadas en este área, en concreto 3, una al Instituto Andaluz de la Juventud, otra del Plan de Asistencia Financiera de la Diputación de Jaén y otra un programa europeo Juventud en Acción, que desde la Concejalía de Juventud ha propuesto una serie de políticas destinadas específicamente a juventud y trabaja en un programa joven que aglutine 3 áreas formativas, culturales y lúdicas, que hasta la fecha ha desarrollado el proyecto Inquietud Joven, el primer festival de rap de Torredonjimeno, Tusi Rap, la instalación por primera vez de una pantalla gigante en la plaza del Ayuntamiento, en este caso para seguir la final de la Eurocopa 2012, la instalación de la Caseta de la Juventud en la Feria de San Pedro 2012 con el concierto del grupo Lagarto Amarillo de forma gratuita. También ha participado en el verano cultural, donde se realizaron 5 actuaciones específicas de juventud, y cambio en la ubicación del botellón, de la zona de Botellón, que se tomó la decisión que pasase de donde se hacía bien en los soportales de la estación del apeadero de autobuses o en Semana Santa en la zona del Ranal al polígono industrial. También somos conocedores de que ahora, dado el tiempo que viene, la climatología, pues que tenemos que trabajar en ese sentido, porque habría que buscar o intentar acondicionar un espacio para que los jóvenes pudieran estar más cómodos. Pero hasta la fecha eso fue el cambio que se hizo a propuesta del concejal de Juventud. Existen una serie de actividades pendientes de ejecución, en este caso un paquete de 7 cursos y talleres englobados en 3 áreas temáticas: expresión musical, expresión artística y nuevas tecnologías, con un total de 140 plazas destinadas a jóvenes. El proyecto es en aula, orientado a la producción de un cortometraje, y también somos conscientes que en el área de juventud todavía queda mucho por hacer, pero no vamos a escatimar esfuerzos para seguir trabajando por y para nuestros jóvenes, que al final no dejan de ser el futuro de cualquier sociedad. En cuanto a la Concejalía de Participación Ciudadana, decir que era una concejalía que ya estaba en la anterior legislatura y que además era una concejalía a la que el anterior equipo de gobierno le dedicaba mucho trabajo y mucho esfuerzo. En este caso, el proyecto quizá más importante que se desarrollaba y que se ha seguido desarrollando ha sido el de los presupuestos participativos. Este año se ha mantenido este presupuesto participativo. Sí que es cierto que desde el equipo de gobierno se consideró, se entendió que con el fin de intentar promocionar y difundir en mayor medida este proceso de presupuestos participativos era el momento de hacer una inversión más elevada que la que se venía realizando hasta la fecha, para intentar conseguir que hubiese un mayor número de participantes. Es cierto que eso se ha conseguido, se incrementó el número de participantes, ha sido mayor el número de proyectos finalmente presentados, se ha dado entrada o cobertura a las asociaciones, que hasta el momento no se hacía, hasta el punto de hacer reuniones específicas para las asociaciones, y entendemos que este nuevo giro ha venido a mejorar lo que ya se estaba haciendo bastante bien por parte de la anterior corporación. Otra de las áreas, otro de los trabajos que se realizan desde esta concejalía es intentar dar el trato igualitario y cercano a las asociaciones, manteniendo reuniones periódicas y gestionando el tejido asociativo con el resto de concejalías que conforman esta corporación, que principalmente se trabaja por un mejor y más implicado tejido asociativo que se involucre en el desarrollo de nuestra ciudad y en definitiva intentar que tengamos un tejido asociativo más dinámico, más representativo y con una colaboración plena entre el tejido asociativo y el Ayuntamiento de Torredonjimeno. Decir también que dentro de la Concejalía de Participación Ciudadana también se ha solicitado la única subvención que se ha podido pedir, en este caso ha sido a la Diputación de Jaén. La cantidad solicitada ha sido la máxima permitida, que eran 390 euros, porque era fija, y estamos pendientes de resolución.
En el área de nuevas tecnologías y comunicación ha sido una nueva concejalía, en este caso creada por el equipo de gobierno, entendiendo que la importancia que hoy en día están cogiendo las nuevas tecnologías en nuestra sociedad y, por otro lado, el auge que los medios de comunicación y la importancia que se están cogiendo en estos tiempos. Se han desarrollado determinadas acciones. En este caso se ha negociado con la empresa que elaboró la página web del ayuntamiento la deuda que existía, que estaba pendiente, que incluso en algunos momentos supuso el corte del servicio de correo electrónico del ayuntamiento. Se están trabajando y dando los pasos necesarios para crear una nueva página web en Torrejón-Jimeno que sea mucho más ágil y mucho más dinámica. Se han realizado cursos y talleres en colaboración con otras concejalías con la temática de nuevas tecnologías. Se colabora el centro de una forma muy directa con el centro Guadalinfo en la organización e impartición de cursos demandado a través de otras concejalías del ayuntamiento. Tenemos el aula, que ya se encuentra homologada por la Junta de Andalucía. Se ha creado el código QR del ayuntamiento y se está trabajando y estudiando en la posibilidad de un servicio de impresión municipal centralizado, lo que supondría un ahorro en los costes de impresión en torno a un 30 o un 40%. Un cambio en la tipología de la línea DSL, que prestan el mismo servicio y que pasa en coste de 150 a 40 euros en las ubicaciones donde por servicio y transferencia de datos no era necesario un sistema ADSL Premium. Y en cuanto a la emisora municipal, se ha cambiado el servicio de streaming, difusión y posibilidad de emitir por Internet, ahorrándose un 75% y mejorando el servicio en un 100%. Se está trabajando en unas nuevas tasas de publicidad en la emisora municipal que sean más atractivas y se adapten más a los tiempos actuales y que se fomente la publicidad en nuestra emisora. Se han realizado programas en directo de los acontecimientos más relevantes de nuestra ciudad, ferias, carnavales. Se están utilizando las nuevas tecnologías y las redes sociales como otra forma más de difusión municipal. Se ha creado un perfil Facebook municipal con el nombre de Ayuntamiento de Torrejón-Jimeno, que a día de hoy cuenta con más de 1.300 seguidores. Se han realizado programas de radio provinciales destinados a la promoción y difusión de nuestra ciudad, dando la posibilidad a numerosos colectivos y asociaciones de nuestra ciudad de tener un espacio provincial. Se han realizado 3 programas, uno con cada emisora de radio, que cuenta con un mayor número de oyentes a nivel provincial. También se han pedido subvenciones en este área. Y en el ámbito de tráfico y seguridad ciudadana, señalar que tráfico es cierto que es necesaria una reorganización del tráfico. De hecho, además, esto ha sido solicitado en numerosas ocasiones por el grupo del PSOE y en concreto por uno de sus concejales. Está encima de la mesa, esta semana tenemos la comisión y bueno, sí que es verdad que en cuanto a tráfico hay diversas cuestiones que se deben de ver atendiendo a la reordenación que se hizo en su momento y ver si eso se cumplió tal como se acordó en aquella ocasión por los diferentes grupos políticos que formaban la corporación municipal. Y en cuanto a seguridad ciudadana, también es cierto que sobre todo saben también que estamos trabajando principalmente en un problema que de todo es sabido, que es la generación de horas extraordinarias que produce, en este caso, la Policía Municipal. Hay una mesa de trabajo en la que se está intentando gestionar un nuevo cuadrante con el fin de que esos costes se vean disminuidos. Es cierto que hay que potenciar campañas propias en nuestro municipio con el fin de prevenir determinadas conductas. Y también es verdad que, y en este caso asumo yo la responsabilidad, porque en este caso yo ostento la jefatura de servicio, o en este caso soy la jefa de la policía, pues que quizás por mis múltiples compromisos no he podido estar tan centrada en este área como a mí me hubiese gustado. Con esta exposición, bueno, yo inicial espero que haber hecho un breve análisis de toda la labor que se ha desarrollado hasta el momento, de haber dado pincelada en toda la área. Seguramente habrán quedado muchas cosas en el tintero, como he dicho al inicio, y que ahora en el debate estoy seguro que saldrán a colación y que veremos entre todos. Que somos conscientes de que queda mucho trabajo por hacer, pero que también no vamos a escatimar el esfuerzo, y además que también es cierto, y estoy segura que no solo por parte del equipo de gobierno, sino por parte de todos los miembros de la oposición, en definitiva todos los miembros de la corporación, que van a hacer que
que vamos a poder desarrollar y satisfacer todas las demandas y las necesidades de todos los tosirianos, que también sabemos que es una tarea difícil, pero bueno, que es la tarea que todos emprendimos en esta legislatura, que además estoy segura que todos la afrontamos con mucha ilusión y que todos, además, tenemos un espíritu de trabajo insaciable. Pues tiene la palabra el señor portavoz de Izquierda Unida. Gracias, señora alcaldesa. Estoy un poco preocupado porque estamos iba a hacer demasiado, pero la verdad es que mi intervención va a ser bastante más corta y enfocada de otra manera quizás como usted lo ha hecho. Bien, yo voy a empezar leyendo mi cuestión, porque así como he dicho veces, lo que quiero decir lo digo sin que se me olvide ninguna palabra. Perfecto. Bien, hace aproximadamente un año y medio que se inició la actual legislatura. Una legislatura que se ha venido desarrollando en un ambiente muy distinto al anterior. Ustedes recibieron un ayuntamiento y un pueblo tranquilo, sosegado, casi olvidado de las convulsiones que hace muy pocos años sufrimos, que no es poco. Han recibido un ayuntamiento que, en palabras del señor interventor y vista la última cuenta general aprobada en el ejercicio 2011, es el que probablemente goza de mejor salud económica en la provincia de Jaén dentro de su categoría. La gestión que ustedes vienen desarrollando se ha visto enormemente favorecida desde el inicio de la legislatura, ya que se encontraron con muchos problemas ya solucionados: el teatro terminado, la nueva guardería municipal funcionando, el centro de servicios sociales igualmente terminado y funcionando, el cementerio y una galería de más de 100 nichos y terreno organizado para más de 20 años, un nuevo polígono industrial recepcionado, aunque provisionalmente, un nuevo centro de salud con la obra iniciada, terreno adquirido para la nueva depuradora, la nueva sala de exposiciones, una deuda financiera reducida en más de 700.000 euros respecto a la recibida por Izquierda Unida en la legislatura pasada y un saldo de proveedores pendiente de pago por gastos sin consignación presupuestaria de casi 0 euros. De igual manera, ustedes han recibido de los grupos políticos de la oposición mucho más de lo que están dando. Le hemos permitido que puedan gastar más sin que el gasto tenga que pasar por el filtro de la Junta de Gobierno o del Pleno Municipal. Hemos aprobado modificaciones por suplemento de crédito por un importe inhabitual en esta compartición, 1.146.500 euros, unos 200 millones de pesetas, que le ha permitido afrontar el primer año de la legislatura con cierta solvencia y tranquilidad y evitar reparos de intervención y los gastos sin consignación presupuestaria. Dudo que ustedes sean conscientes, gobernando en minoría, del trato que se les está dando. Ustedes cumplieron su promesa de presentar los presupuestos municipales a finales de 2011 e hicieron un amago de presentación sin mediar ninguna reunión con los grupos políticos, sin consensuar nada, como el que tiene una mayoría absoluta, algo así como lo que está haciendo el gobierno central del PP, tanto que tuvimos que hacerle ver que así no se gobierna en minoría. Sin embargo, aprendieron la lección a medias. Y digo medias porque no escucharon a todos los grupos por igual, pero consiguieron aprobar sus presupuestos, aunque sin el apoyo de Izquierda Unida, ya que ninguna de nuestras propuestas fueron tenidas en cuenta. Los presupuestos se aprobaron en abril de 2011, pero el día de la fecha el estado de ejecución de la inversión están prácticamente a cero. Solo se han llevado a cabo pequeños proyectos de la anterior legislatura que se quedaron aprobados y dotados presupuestariamente, como la calle Santa Juana y María, el aparcamiento provisional de camiones que se quedó incluso adjudicada la obra, el carril bici modificado en su trayectoria por el equipo de gobierno que recientemente terminado, la pista de Padre de Roma los Santos, el centro social de Olivo, la vía alternativa al puente romano que se está terminando ahora y la pérgola del parque municipal, actualmente el GEI. Poco, casi nada, han llevado a cabo de su propia cosecha. Estamos viendo cómo la mayor parte de la información municipal nos llega a través de medios de comunicación ajenos al ayuntamiento o mediante ruedas de prensa a las que no somos invitados, como por ejemplo la más reciente, la presentación del Código de Aceite de este año. No es normal el comportamiento que tienen ustedes. En su programa prometieron participación y la participación a veces brilla por su ausencia. Solo cuando lo necesitan se nos llama para que les ayudemos a solventar los problemas municipales que no quieran afrontar solo por su complejidad o porque tarde o temprano van a tener que contar con esta participación. Del resto del asunto prácticamente nos entregamos como cualquier otro ciudadano de a pie. Continuamente venimos insistiendo en los últimos plenos sobre la necesidad de que se convoque alguna comisión informativa para la necesaria información al ciudadano y a los representantes municipales, como por ejemplo la agricultura, a la que se le está acumulando trabajo porque hasta ahora nuestras reiteradas peticiones no han sido escuchadas. En el último pleno, la señora alcaldesa prometió esa comisión para la semana que viene, y la semana que viene fue la semana pasada. Seguimos, por tanto, sin conocer los gastos que se han generado en la celebración del verano cultural, la feria de San Pedro, la romería, la fiesta de los santos patronos. Sí hemos podido comprobar que la publicidad en papel se viene contratando a empresas que no son de nuestro pueblo. Tengo que citar
también, ayer mismo por la tarde, se nos convocó para la Comisión de Cultura para poder escribir. En marzo, ustedes nos presentaron en la aplicación del Real Decreto 4/2012 un plan de ajuste para pago a proveedores. Nos lo presentaron de hoy para mañana, sin consensuarlo, sin darnos posibilidad de estudiarlo y de analizarlo. Ninguno de los grupos de la oposición no se lo ha aprobado. Nos limitamos a abstenernos por la votación en la Nos limitamos a abstenernos en la votación para evitar posibles perjuicios a los proveedores. Pero una vez más les manifestamos que las cosas no se pueden presentar con tanta premura, sobre todo teniendo en cuenta la importancia del tema. Este plan de ajuste ha supuesto, entre otras cosas, una subida a partir de 2013 de los impuestos y tasas municipales a razón de la subida anual del IPC. Cuando cada día aumenta el número de parados, cuando cada día tenemos más ciudadanos en situación de pobreza y cuando los ingresos ciudadanos van disminuyendo día a día, se suben las tasas. No nos extraña nada, es la política que ha aplicado el señor Rajoy. Ellos suben los impuestos y ustedes las tasas. Y eso creyendo, señor presidente, y a su ministro en la campaña electoral, esto parecía que iba a ser la panacea. En situación de crisis no vamos a subir los impuestos, eso decía. Pero el plan de ajuste también lleva aparejado la subida del agua. No podemos decir que nuestro grupo estuviese en desacuerdo con subirla, ya que el agua cada día es más cara y entendemos que el recibo hay que actualizarlo normalmente. Pero hay forma y forma de subirla. Ustedes saben que nuestra propuesta era de regularizar la subida en 3 años a razón de un 11% cada año, variando la tarifa de tal manera que paguen los que más consumen. Pero ustedes prefirieron subir los 19 el primer año, subida desigual según el consumo de agua. A mayor consumo, la subida porcentual es menor que cuando se consume menos. Y por último, este plan de ajuste en la aplicación del Real Decreto 4/2012 va a suponer que el Ayuntamiento pague a los bancos unos 500.000 euros, casi 90 millones de pesetas, de intereses diarios por el adelanto de los bancos del pago de las facturas a los proveedores. Un dinero que sale de la liquidación que se le ha hecho a los bancos con dinero de todos los ciudadanos a un 1% y que ellos nos lo prestan a nosotros a un 5,9%. En lo que respecta a los ciudadanos, pasado el primer año, los comentarios y las críticas generalizadas que ustedes viven muy lejos del pueblo. Ustedes no escuchan a los ciudadanos. Las quejas que nos llegan son cada día más numerosas, en su mayor parte referidas al trato inadecuado que reciben desde el gobierno, manifestándonos su impotencia ante la imposibilidad de poder acceder al concejal correspondiente cuando tienen un problema y sobre todo la frialdad con la que se les está tratando. Han conseguido que muchos ciudadanos ya ni se acerquen a su ayuntamiento. La bolsa de trabajo ha dejado de ser pública. Esa es una de las quejas más generalizadas. Los trabajadores y trabajadoras no tienen acceso directo a la misma. Nadie les da información respecto a la concejala cuando tiene la suerte de que se la reciba. La información la obtienen muchas veces cuando no la necesitan, porque no se la recibe inmediatamente o no se hace en un corto periodo de tiempo. Se llegó al acuerdo de Comisión de Empleo para mejor control de que la notificación se hace a los trabajadores cuando les toca salir a trabajar, de realizar mediante notificación escrita por medio del notificador municipal, cuando no fuese posible hacer la abierta de cuestión esta de la que tenemos conocimiento de que se está llevando a cabo. Lo que nos complace es que la propuesta que hicimos haya sido escuchada. Igualmente, la última Comisión de Empleo se acordó de que las distintas bolsas de trabajo deben estar expuestas al menos en la página web del Ayuntamiento, actualizadas mensualmente para que cualquier ciudadano pueda conocer el estado de las mismas directamente. En este caso no se está llevando a cabo, por lo que tenemos que reprocharle que no se nos haya escuchado. Hemos sido testigos de cómo la bolsa ha sido utilizada arbitrariamente para sacar a algún trabajador con cierto parentesco con algún concejal, provocando el malestar de todos los grupos políticos y viéndose obligado a rectificar algo que nunca tenía que haber ocurrido si se hubiese actuado con un mínimo de objetividad y transparencia. No podemos olvidar la polémica generada últimamente sobre determinados contratos llevados a cabo con empresas de fuera de nuestra localidad, saltándose las mínimas normas legales, faltando ese compromiso de apoyo al comercio y a la empresa local. Como ha ocurrido con los contratos de seguros formalizados con una entidad aseguradora, con una oficina en este pueblo, pero que el equipo del gobierno ha preferido hacerlo en fortuna, sin solicitar presupuesto a ninguna otra, y con el agravante de que las personas que representan esa entidad son casualmente familias del actual alcalde del PP, o los gastos impunidad de los presupuestos participativos, muy superior a los del año posteriores y que casualmente se han encargado a la empresa que llevó la campaña del PP en las pasadas elecciones municipales. Son demasiadas casualidades que se pueden traducir como actuaciones partidistas, falta de transparencia y de activismo. A lo largo de la legislatura se han presentado muchas mociones por los distintos grupos políticos, muchas de ellas enfocadas a criticar las nefastas políticas sobre el recorte en sanidad, educación, la vergonzosa reforma laboral y otras cuestiones que están produciendo una situación insostenible en todo el país y en el conjunto de la ciudadanía, y que ha provocado la convocatoria de una segunda huelga general en menos de un año del gobierno del PP.
huelga que por si no se han enterado empieza dentro de unos momentos. Ninguna de esas mociones han sido apoyadas por ustedes, a pesar de que están siendo testigos de primera mano de cómo día a día aumenta la cifra de parados en todo el país y lógicamente en nuestro pueblo, porque ya son casi 1.600 y 2.400 habitantes de empleo, a causa, como he dicho antes, de la vergonzosa e inhumana reforma laboral que acometió el gobierno del PP. No pude comprender, siempre en respeto a la libre decisión de cada uno, cómo ustedes fueron capaces de apoyar la moción, cómo ustedes no fueron capaces incapaces de apoyar la moción conjunta de Izquierda Unida y PSOE sobre la solicitud de un PER extraordinario por el que los trabajadores y trabajadoras del campo no tuviesen que justificar ninguna jornada para poder acceder a subsidio agrario en un año tan complicadísimo como va a ser este. Todos hemos visto cómo maestros, alumnos y padres se manifiestan a causa de los recortes de educación, de cómo médicos y personal sanitario se manifiestan por los recortes de sanidad, etc. Últimamente estamos viendo incluso a jueces y magistrados manifestarse algo impensable en otros tiempos. Ustedes con su voto en contra de estas mociones se convierten en consentidores y avalistas de lo que está ocurriendo. Ustedes han eliminado prácticamente que las obras municipales se hagan por administración. No estamos en desacuerdo de que las obras municipales se hagan por contrata. También los empresarios y constructores tienen derecho a realizar obras del ayuntamiento, más los tiempos que corren. Pero siempre ha habido, y ahora en mayor cantidad, una bolsa de trabajadores y trabajadoras preguntados a que su ayuntamiento les saque a trabajar. Y esa esperanza cada día es menor, tanto si es para trabajar en una obra determinada, como si lo es para ayudar a paliar un poco la grave situación que están viviendo muchas familias sacándola a trabajar para completar cotizaciones para el desempleo o simplemente para aliviar el envío. Ustedes olvidan a veces que el ayuntamiento tiene una función social que cumplir. El ayuntamiento no es una empresa privada cuyo objetivo primordial es optimizar recursos y beneficios. Está actuando, y hasta ahora se lo hemos estado permitiendo, como si estuviesen gobernando en mayoría absoluta. Y les recuerdo que no es así. Si alguna vez este grupo político le otorgó tácitamente alguna aval, este aval hace algún tiempo que no tiene efecto. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor portavoz del PSOE. Sí, gracias, señora alcaldesa. En primer lugar, permítame que informe que mañana en la Asamblea General este partido la apoya y convoca a toda la asistencia, a los que nos ven en televisión, a la gran manifestación que se va a celebrar en el Gran Eje, en la plaza del Gran Eje, en la Fuente, esquina con la calle de la Fuente. Y también, me imagino que ustedes lo saben, estamos recogiendo firmas en defensa de los trabajadores agrícolas de la provincia de Jaén, solicitando al gobierno un programa de fomento de empleo agrario y social, que por cierto ya hay uno reflejado en el presupuesto de la Andalucía, y también pedimos que se reduzcan las jornadas de 35 a 20 jornadas para el PER. Le paso por si alguno de los concejales, asistentes o miembros del Pleno están interesados en firmarla. Bien, la intervención de la señora alcaldesa, ¿todo bien? Desde lo que ha hecho. Pero este concejal, este portavoz de este grupo de concejales socialistas, le advierte que nosotros hacemos otro análisis totalmente distinto, un análisis crítico, pero que no le quepa la menor duda que sin ningún tipo de actitud para usted y para su portavoz. Posiblemente en el debate se digan cosas fuertes, pero lo decimos aquí, que donde queremos decirlo, además donde hemos sido elegidos por los ciudadanos y ciudadanas de los primeros, y perdón usted que lo vamos a dar. Bien, este pleno se celebra con una moción que presentamos en su momento, conjuntamente Izquierda Unida y PSOE, el pasado 31 de julio. Y analizaremos los poco más de 16 meses que el Partido Popular asumió la alcaldía. Y quiero recordar que gracias al pleno de investidura, donde Izquierda Unida se votó a sí mismo para facilitar que el PP accediera a la alcaldía. En primer lugar, hagamos un análisis económico de la situación actual del ayuntamiento, que difiere, en parte, del análisis que usted nos ha trasladado hoy aquí. Ya lo decimos en el pleno de aprobación de las cuentas del 2011, creo recordar, en el pleno de marzo o abril, en el que ustedes gobernaron a partir de la investidura de junio, y se dejaron más del 60% de las inversiones presupuestadas sin ejecutar. Estamos hablando del 2011. En este año, el del 2012,
Se ha ejecutado actualmente el 26% de las inversiones. Es un dato de esta mañana en intervención. Por lo que lo mismo, dejan sin ejecutar, a poco más de un mes de que finalice la legislatura, el 74% de las inversiones previstas. Y ese dato sí es importante. Ese dato es importante y que debemos de analizar. Además, se han gastado ustedes ya el 53% del presupuesto del 2012. Y vuelvo a repetir, y falta poco más de un mes para cerrar el ejercicio. Y solo se ha gastado el 53% del presupuesto. También es importante y un dato que debemos de analizar. Poca o casi nula inversión y un presupuesto sin gastar, cuando la situación en la calle es de auténtica alarma social. Y creo que ustedes lo saben. Hay paro, poca perspectiva de encontrar un trabajo y falta dinero. Dinero en los domicilios de nuestros vecinos para pagar la luz, el agua, el gas, la hipoteca, el material escolar, la ropa y lo que es más importante, los alimentos. Esa es la verdadera situación que viven nuestros vecinos de Torremolinos. Mientras, el ayuntamiento no invierte, no crea trabajo, no mejora las situaciones de la familia, y eso a este grupo de concejales le preocupa. Los presupuestos del 2012 fueron aprobados con el apoyo del PSOE, como ustedes saben, y también como muestra de sacrificio y apoyo a la localidad, y ustedes no lo han sabido aprovechar. Aprobamos un presupuesto muy inversor. Concretamente, en gastos de inversión había presupuestado 1.743.000 euros, de un total de 11.362.000 euros, que era el presupuesto del 2012. Prácticamente un 15% del presupuesto total eran inversiones y proyectos que recuerdo que hacen falta en Torremolinos. Y lo que más importante, generadores de empleo, que fue lo que le dijimos una y otra vez en las distintas conversaciones que mantuvimos con ustedes. En cambio, ustedes no han realizado prácticamente nada, solo un 26% en tiempo de crisis y de necesidades. ¿Dónde están las obras de accesibilidad a la iglesia de Santa María? Los aseos de la dependencia de la policía municipal. Usted ha dicho todo lo que se ha hecho, nosotros vamos a decir lo que no se ha hecho. La construcción de los 90 nichos, que ya he comentado, que próximamente se va a hacer. El cerramiento de la plaza Pablo Neruda, que también he dicho que se va a hacer. Todavía no ha pasado por comisión y por Junta de Gobierno. El arreglo y pavimentación de la calle El Agua. El drenaje del kiosco del Ronaldo. La rotonda de la calle Consolación y Cristóbal Colón. Usted ha dicho que se va a hacer, pero en comisión y en Junta de Gobierno se ha hablado de eso. La pavimentación y acerado en la calle Argentina, ha hablado de la calle Nicaragua, en el presupuesto de la calle Argentina. El muro de contención en Bernal, los contenedores de basura soterrados, el vehículo cortacésped, los aseos de las quebradas, la actuación en el Parque de las Quebradas en la falda del Calvario, la adecuación del patio de entrada al castillo, la finalización de la oficina de la Loma de los Santos, la pista de skate y reformas en la oficina de este Palacio Municipal, entre otros proyectos que ustedes se han dejado sin hacer. Esto era precisamente el presupuesto del PSOE, el proyecto del PSOE en esa incorporación al presupuesto del Ayuntamiento del 2000. Y lo que es más importante, ¿para cuándo la reunión que prometieron para priorizar las inversiones? Que todavía no se ha hecho. ¿Para cuándo la comisión de supervisión de los presupuestos? Que tampoco se ha hecho. En fin, señores concejales del PP, ustedes nos han engañado y han engañado al pueblo de Torremolinos que nosotros representamos. Porque ese fue material en las mesas de negociación. Y recuerdo perfectamente al portavoz del Partido Popular decir una y otra vez que sí, que vamos a priorizar las inversiones. Estamos en noviembre y todavía no hemos tenido esa reunión. Ya ha pasado parte del año del presupuesto. Ahora dirán, yo sé que lo van a decir, que muchas de las inversiones estaban pendientes de enajenación. Y ya recordarán que nosotros dijimos que iban muchas enajenaciones, que ya lo hizo Izquierda Unida también, en un presupuesto, mientras que en su año de legislatura, y le dijimos que eran malos años para vender y peores para comprar. Y ustedes se empeñaron en poner, en inflar el presupuesto en esas enajenaciones. Algunas efectivamente son pendientes de enajenaciones, pero otras no. Y se puede realizar y crear empleo y generar ilusión y estar con los que más lo necesitan en este momento de crisis. Solo
pertenecen a la enajenación poco más de 525.000 euros. Un 5% del presupuesto total. Un 5% del presupuesto total. Sí, o sea, 525.000 euros. Tengo los datos aquí, que ahora se los mostraré. Si ya sabemos que se ha realizado el paso alternativo del puente romano, antes la señora alcaldesa nos lo ha recordado, y que se va a hacer la pavimentación de la plaza de abasto o los arreglos en el mercado de abasto provisional, entre otros que se van a hacer. Pero se han saltado a la torera las inversiones de los presupuestos participativos de este año. Y nos bombardean con una campaña publicitaria desorbitada, a nuestro entender, para los presupuestos participativos del año que viene. Más de 11.800 euros contratados por una empresa de fuera de la localidad. Por eso, creemos que ustedes no creen y que no van a realizar los presupuestos participativos en los cuales nosotros sí creemos, engañándonos nuevamente a los ciudadanos de Torrejón. Respecto a las modificaciones de crédito, en lo que va de año ya se han realizado 16, por un importe, creo recordar, incluyendo remanente, de 4.231.400 euros. Casi un 50% del presupuesto. Casi. Esto es lo que se denomina un presupuesto paralelo, cambiar cosas de un sitio para otro. Luego hablaremos de eso, falta de previsión. Por cierto, en esas modificaciones se han olvidado ustedes de hablar con los que le aprobaron el presupuesto. Se han olvidado totalmente ustedes. Incluso hablar antes de llevarlo a comisión y antes de llevarlo a pleno. De los 13 reparos de intervención del año pasado, han pasado a 4 en lo que va de año. Muy bien, perfecto. Es un tema que había que solucionar entre el ayuntamiento y ustedes lo están solucionando en parte. Pero se han saltado la ley a la torera. Como ya bien se ha dicho aquí en varias intervenciones nuestras y actualmente en el pleno de hoy. Han contratado servicios salvando el límite de los 12.000 euros que ustedes aprobaron con Izquierda Unida, realizándose varias facturas para ocultar el tema. Casos muy graves como la contratación de los seguros a la empresa de propiedad de un familiar del altar de fortuna. Y el plan de saneamiento que ustedes nos presentaron por el decreto 4/2012, el de pago a proveedores, ¿se está cumpliendo? Todavía no nos han informado de ello, pero sí sabemos que muchos funcionarios no han cobrado la hora extra realizada. Respecto a las comisiones, hay concejales que todavía no se han dignado a realizar una comisión de sus competencias. Es que no hay nada que hablar, nada que discutir, nada que proyectar, nada que programar. Les cuento. Promoción económica y desarrollo local, 0 reuniones, con una feria multisectorial organizada. Asuntos sociales, 0 reuniones, con infinidad de problemas económicos y sociales que tienen nuestros ciudadanos. Educación, 0 reuniones, donde les recuerdo la moción aprobada en el pleno anterior sobre pintura y limpieza de los colegios. Juventud, 0 reuniones, con los problemas que tiene nuestro futuro próximo y la falta de formación cultural para nuestros jóvenes. Nuevas tecnologías, 0 reuniones, parece ser que no interesan las nuevas tecnologías al equipo de gobierno. Mantenimiento urbano, 0 reuniones. Agricultura, 0 reuniones. ¿Será que el campo de Torrejón no tiene problemas en los caminos y la promoción de nuestro aceite? Y nos hemos ofrecido varias veces a informarle. De hecho, le hemos informado, pero no hemos mantenido una reunión formal para ver qué caminos arreglar. Medio ambiente, 0 reuniones. Ese es el interés que tienen ustedes por el medio ambiente de nuestra localidad, donde ha desaparecido un fósil de incalculable valor. Sanidad, 0 reuniones, más de lo mismo. Y consumo, 0 reuniones. Si no me he saltado alguna de las distintas comisiones que se celebran. No obstante, en cambio, otras se han reunido una vez, por ejemplo, festejo, más la que vamos a tener próximamente el jueves. 4, urbanismo, con un PGO pendiente desde la eternidad que ciertamente ustedes se han encontrado, ustedes se lo han encontrado, y que también no han sabido solucionar, paralizando el proceso constructor en la localidad, o incluso 11 veces la de Economía y Hacienda. Esa sí le interesa convocarla, esa sí. 11 veces la de Economía y Hacienda. Señora alcaldesa, si hay alguna que no interese de las que ustedes precisamente crearon en el pleno de junio, pleno extraordinario, de julio, elimínalas, suprímelas, porque ¿para qué las queremos?
para que aparezcan en el nombre si no se han celebrado ninguna. Usted, en su intervención, ha enumerado todas las actividades que han hecho. Les recuerdo que muchas se organizan aquí normalmente. Yo llevo ya una experiencia en este ayuntamiento, he estado ya 5 años y pico de concejal, y la gran mayoría se realizan normalmente. Pero lo que sí es verdad es que casi el 70% de lo que usted ha dicho no se ha informado a través de comisión a estos concejales. Les recuerdo que somos los representantes del pueblo. El funcionamiento de la concejalía, la verdad es que deja mucho que desear. Le comento algunas y, por favor, no quiero que se mosque nadie, la he cogido al azar, pero que sirve prácticamente para todas. Pido disculpa a la concejala de Cultura si se enfada, pero voy a poner, por ejemplo, Cultura. Solo se han realizado 4 comisiones, algunas conjuntamente con deporte, pero además que Cultura solamente se han tratado 4 puntos en comisiones. Las actividades se hacen casi a escondidas, sin una programación trimestral consensuada con los grupos políticos, enterándonos tarde y mal. Y si así se le hace con los concejales, no digamos con los ciudadanos. Si no han invitado a actos el mismo día de la celebración, eso es falta de previsión. Nos tenemos que enterar por los medios de comunicación, por la web del ayuntamiento o por el Facebook que está comentado de las actividades organizadas. Pedimos facturas de las actividades y se nos da larga y las comisiones se hacen previa petición retirada de más de una vez en el pleno. Otra, por ejemplo, educación. Más de lo mismo. ¿Sabe que no hay gimnasio en ningún centro de primaria de la localidad? Y uno en el de secundaria, que los patios están sin cubrir, que no existen elementos para educación infantil, solo en la guardería, gracias a ellos. ¿Saben que no hay salones de usos múltiples en los centros, ni aulas de psicomotricidad en los centros de primaria? Que en muchas clases hay que entrar directamente desde el patio sin ninguna protección para la lluvia, para nuestro hijo o hija. ¿Han pedido alguna reunión con el delegado de educación para solucionar este problema? Si la han pedido, a nosotros no se nos ha informado. Sí. Me han tenido el respeto en su intervención y no me he reído cuando me podía haber reído. Y vuelvo reiteradamente a pedirle, por favor, seriedad en el pleno, que luego van a tener un tiempo de contestarme. Sin actitud. Bueno, pues, etcétera. Y así podríamos continuar con las distintas concejalías. ¿Qué pasa con el tema de biomasa? Usted lo acaba de decir. Pero bueno, te recuerdo que están, lo había dicho más o menos, por un decreto que firmó el Partido Popular al que ustedes representan. ¿Qué pasa con la comunidad regante? ¿Qué pasa con las subvenciones que se le da a las distintas asociaciones de nuestro pueblo, que se pagan tarde y mal? Y sí, que usted ha dicho que se han hecho mejor, pero no podemos pagar la subvención a un equipo de baloncesto, de fútbol, que ya cuando prácticamente está a punto de finalizar la liga. Pedir una cita, y ya se ha comentado aquí, para hablar con ustedes es casi imposible. El ciudadano necesita que por lo menos se le escuche, se le oiga y se le intente solucionar los problemas. Pero también hay que analizar, y para eso pedimos el pleno extraordinario de todo el municipio, el trabajo realizado por el resto de grupos de la corporación. Por la parte que a mí me toca, le informo de lo que el PSOE ha presentado a este salón de pleno. 61 rollo y preguntas en el 2011, más del 50% de los que se presentaron. Y en el 2012 llevamos más de 100 ruegos y preguntas, teniendo en cuenta que en varios plenos no hemos presentado ninguno reivindicando que se nos hiciese caso y se solucionasen los presentados con anterioridad. Y le vuelvo a recordar lo que decimos siempre en el ruego y pregunta. Es la voz del pueblo, lo que nos trasladan los ciudadanos a nosotros para que se lo comuniquemos a ustedes. Hemos presentado en su legislatura, suya, entre los 16 meses, 22 mociones al Pleno Municipal. Muchas de ellas de política nacional, pero otras para promocionar, siendo todas importantes para la mejora de las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. Eso es lo importante, que en todas está reflejada la ciudad de promocionar. Hemos visto cómo se contratan servicios con empresas de fuera de la localidad. Seguro, ya lo hemos dicho antes, 18.000 euros en fortuna cuando había agencias aquí en la localidad y precisamente también representantes de esa misma empresa aquí en la localidad. Campañas publicitarias de los presupuestos participativos en Andújar, con más de 12.800 euros. Programas de fiestas realizados en Madrid. El tema de la contratación del personal del proyecto Ciudades ante las drogas.
Usted nos sorprendió en el pleno anterior con convocatorias de oposiciones, repito, por sorpresa y sin consultar nada con la oposición e incluso con su propio equipo de gobierno. En fin, señora alcaldesa, cosa extraña en el devenir diario de lo que debe ser un equipo de gobierno transparente y eficaz. Y es lo que le pedimos el PSOE. En definitiva, ustedes no han cumplido con su programa electoral, ese que ustedes llamaron Plan General de los Sueños Posibles. Han cumplido, por lo menos en estos 16 meses que llevan de gobierno no han cumplido con él. ¿Qué sueños? Plan General de Sueños Posibles. ¿Qué sueños? ¿Los posibles o los imposibles? Porque ustedes hacen imposible lo posible. Creemos que más que sueños son ocurrencias. Ocurrencias en la falta de previsión. Ustedes van al día. Ocurrencias en la falta de planificación. Ustedes vuelven a ir al día. Ocurrencias por la falta de organización. Siguen yendo al día. Ocurrencias en la falta de gestión. Ocurrencias en la falta de proyectos que, aunque se los facilitamos a ustedes, hacen oídos sordos. En definitiva, ocurrencias y parcheos, cuando el pueblo nos pide soluciones ya. Falta de previsión, falta de propuesta. Mire usted, señora alcaldesa, señores concejales del equipo de gobierno, le tendimos la mano y no han sabido cogerla. Por todo eso, es por lo que este grupo de concejales del PSOE significa que sea valiente y presente a este pleno una cuestión de confianza sobre su gestión. Y nada más, señora alcaldesa.